factores de degeneración. Sin embargo, actualmente se sabe que en la fisiopatología de la osteoartritis existen también factores inflamatorios. Entonces, no podemos hablar solamente de osteoartrosis, sino que el término correcto es osteoartritis. ¿Es una enfermedad articular crónica? Sí, que va a tener múltiples factores, va a tener por eso muchos factores de riesgo que van a hacer que algunas personas lo desarrollen de diferente manera antes que otras o en diferentes articulaciones. Y esto se produce como resultado de procesos mecánicos, ¿no? Procesos degenerativos, procesos biológicos también que alteran la homeostasis, que alteran el equilibrio entre la degradación y la síntesis, no solamente del tejido. Antes también se creía que solamente era un compromiso articular, ¿no? No, o sea, de diferentes tejidos. Acá se compromete cartílago, se compromete hueso subcondral, se compromete también tejido óseo, se compromete ligamentos y es por eso que produce dolor. Entonces, eso es lo que es osteoartritis. Ahora, dentro de los componentes claves de la definición moderna de la osteoartritis, son bien claros en decir de que no es solo un proceso de degeneración del tejido, o del cartílago, no, aquí se compromete toda la articulación, es decir, cartílago, hueso subcondral, membrana sinovial, cápsula, estructuras periarticulares. ¿Ya? Entonces, por eso decimos, ojo, no es solamente una degeneración del cartílago. ¿Hay un desequilibrio homeostático tisular? Sí. Cuando yo hablo de homeostasis, me refiero a que tiene que haber un equilibrio entre la formación y la degradación, es decir, entre la síntesis y la degradación de la matriz celular y del tejido. Cuando se produce un desequilibrio de pues me lleva a lo que es la osteoartritis. Luego, también otro componente clave de la definición es que se asocia a cambios estructurales característicos, como la pérdida del tejido o del cartílago. Esta pérdida del cartílago no es homogénea, sino que es en parches o heterogénea dependiendo de dónde se desgaste más la articulación. Estos cambios estructurales también incluyen la esclerosis subcondral, incluyen la presencia de osteofitos y la presencia de quistes subcondrales. Entonces, eso incluye los cambios estructurales de la osteoartritis. Y la expresión clínica que es lo que todos vemos y es el motivo de consulta, que es el dolor articular, la rigidez y la limitación funcional. Entonces, acá podemos ver la imagen de una articulación, de una rodilla normal, donde podemos ver el cartílago liso, ¿no es cierto? Esto es una muestra anatómica y acá podemos ver el cartílago de otra persona que tiene osteoartritis en rodilla y que está completamente destruido. Miren el componente inflamatorio, miren acá la destrucción del tejido blando, de tendones, ya ni siquiera se ve este tendón. Entonces, existe ese tipo de compromiso en los pacientes con osteoartritis. Existen también factores de riesgo. Actualmente los dividen en factores de riesgo sistémicos y factores de riesgo locales. Hay otras escuelas que lo dividen en factores de riesgo modificables y no modificables. Lo vamos a dividir en este caso en factores de riesgo sistémicos. La edad es un factor de riesgo porque a mayor edad, pues mayor riesgo de tener artritis o osteoartritis. Y ustedes se preguntarán por qué. Porque con la edad, con la edad existen un montón de modelos que explican el envejecimiento de los órganos, ¿no? Está el modelo molecular, la teoría molecular del envejecimiento, la teoría celular del envejecimiento, el acortamiento de los telómeros. Todos estos cambios o teorías a lo que llevan es de que con el tiempo lo que se produce son alteraciones en la homeostasis del tejido, ya sea por factores inflamatorios, ya sea por mutaciones o ya sea por acortamiento del telómero, con cambios en el ADN que van a alterar la formación y la degradación del tejido, del cartílago. Por eso la edad es un factor de riesgo. Ser mujer también es un factor de riesgo. ¿Existen factores genéticos? Sí, actualmente hay estudios que hablan de un 40-65%
de heredabilidad, ¿no? O sea, antes no se consideraba, pero ahora sí, pero sobre todo cuando existe osteoartritis de presentación temprana, o sea, cuando se presenta a los 40 años, a los 50 años, antes de los 70 años. La obesidad es un factor de riesgo bastante estudiado actualmente. Y la obesidad, ustedes dirán de que podría ser un factor de riesgo para osteoartritis por un factor mecánico, sin embargo, no. La obesidad, actualmente hay un montón de estudios sobre esto ahora. La obesidad genera en la persona un estado proinflamatorio, porque en la obesidad es la productora de factores de la inflamación, como la interleuquina 6, como el factor de necrosis tumoral, que van a llevar a una osteoartritis. Existen factores metabólicos también, ¿no? Que tiene que ver con la obesidad y la resistencia a la insulina, que hacen lo mismo, que lo que van a generar es un estado proinflamatorio en el cuerpo, aumentan la cantidad de radicales libres, aumentan la cantidad de AGEs y entonces de esa manera puede causar osteoartritis. Son factores de riesgo. Existen factores locales propios de la articulación. Si yo he tenido una fractura de muñeca luego de una caída o una luxación, o sea, luego de jugar fútbol, o tengo una alteración constante o lesión articular micro constante por carga de pesas, ¿no? En exceso, sin una adecuada vigilancia de una persona que te pueda orientar, sí es un factor de riesgo para hacer osteoartritis. La sobrecarga ocupacional también, ¿no? O sea, y eso se va a reflejar. Las personas que durante su vida se dedicaron a lo que es el trabajo de campo hacen artrosis de columna, ¿no? O sea, porque tienen que agacharse o porque tienen que cargar. Acá en Tacna he visto de que cargan mochilas donde cargan lo que es lo que se utiliza para fumigar el olivo, por ejemplo, ¿no? Tengo bastantes pacientes que tienen ese tema. Otro tema ocupacional, los albañiles, al cargar peso, cemento, bloquetas, ladrillos o lo que fuera, va a hacer que desarrollen más rápido que otras personas osteoartritis a nivel lumbar, ¿no? Una persona que es administrativa, secretaria, y trabaja en la parte administrativa, pueda que me desarrolle más osteoartritis en manos. Y en fin, ¿no? De esa manera existen esos factores locales. Alteración en la alineación, sobre todo me refiero a que hay personas que, por ejemplo, nacen con genu varo o genu valgo, ellos también tienen más riesgo de hacer artrosis. Malformaciones articulares, eso ya es obvio, y la debilidad muscular. En la patogénesis tenemos nosotros factores mecánicos, factores biológicos y factores metabólicos. Hoy en día se entiende a la osteoartritis como resultado de una interacción entre estos factores mecánicos, biológicos, metabólicos, que terminan alterando el equilibrio, la homeostasis del tejido articular y que van a llevar a la degeneración del cartílago, a la remodelación ósea, a la inflamación del tejido periarticular. Entonces, ojo, no es solo desgaste, es la serie es el conjunto de una serie de factores que me llevan a degeneración, remodelación e inflamación. ¿Cuáles son estos factores mecánicos? La sobrecarga articular crónica, el microtrauma repetitivo. Lo que les decía es que se ve eso en jóvenes ahora que está tan en boga el tema de la actividad física, de los ejercicios de resistencia, de la masa muscular, de la carga de pesas y todo ello, ¿no? Alteraciones en la alineación, factores o mecanismos biológicos también, como la activación de las metaloproteinasas, también la senescencia celular relacionada con la edad. Estos mecanismos biológicos tienen que ver con la edad. La edad va a generar también alteraciones que van a llevar a un grado de inflamación bajo por todo lo que les decía, por los cambios moleculares, acortamiento de telómeros, cambios o mutaciones a nivel del ADN que van a terminar generando alteraciones entre la formación y la degradación del tejido, del cartílago, o van a terminar formando condrocitos atípicos, ¿no? Y dentro de los factores metabólicos está aquí sobre todo relacionado con la obesidad y el síndrome metabólico, que me van a llevar a la producción de
de diferentes sustancias, leptina, adiposinas, la resistina, y que vamos a ver más adelante que van a generar mediadores inflamatorios. El mecanismo metabólico, que es lo que ahora último se está estudiando más, me habla, por ejemplo, de que el tejido graso me puede llevar a la producción de marcadores inflamatorios por la presencia de leptina. Esta va a producir metaloproteinasas que me van a llevar a la degradación del colágeno tipo 2, me va a causar una inflamación sinovial. El tejido graso, sobre todo el tejido que se acumula a nivel abdominal, la obesidad centrípeta, se considera una grasa metabólicamente activa porque produce leptina, produce resistina. La resistina estimula la interleuquina 1, el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 6. Luego tenemos la resistencia a la insulina que me va a producir lo que les decía, los AGEs, ¿no? Productos finales de la glicación avanzada, que van a llevar a la rigidez del cartílago, que alteran el colágeno, ¿no? Y finalmente el estrés oxidativo, que va a producir mayor cantidad de radicales libres, y esto me lleva al daño mitocondrial. El problema de los radicales libres es bastante interesante, por lo menos, o sea, porque genera compuestos que se van a acumular a nivel celular, a nivel en el extracelular y también a nivel mitocondrial, y van a llevar al mal funcionamiento de la célula, ¿no? Al daño mitocondrial, apoptosis de condrocitos, deterioro de la matriz del cartílago, ¿no? Entonces es bien interesante esta teoría metabólica de cómo va a afectar. Va a afectar y va a llevarme a la presencia de osteoartritis. Cuando hablamos del daño que se produce en el cartílago, se produce en el cartílago proliferación, sí, de condrocitos, pero atípicos, condrocitos hipertróficos que no cumplen su función. En el hueso lo que se va a producir es un engrosamiento subcondral, que lo vamos a poder ver en las radiografías como una esclerosis ósea en el límite de la articulación. Deformidades como son la presencia de los osteofitos. A nivel sinovial puede haber una inflamación sinovial, puede haber hipertrofia de la sinovia, y esto es lo que genera el dolor. El osteofito no duele, el engrosamiento del hueso subcondral no duele, la fibrosis o la proliferación de condrocitos atípicos no duele, pero una sinovia inflamada, eso es lo que genera el dolor. Es por eso que muchas personas pueden tener artrosis y no saberlo, solamente acuden cuando hay dolor. Compromiso de partes blandas también se puede dar, ¿no? A nivel del ligamento, de la cápsula articular, que se comprometen, es decir, se inflaman o se desgarran. Acá es un poco de lo mismo, como factores sistémicos, como factores biomecánicos, van a terminar dañando el cartílago, los ligamentos, el tejido y hasta la grasa periarticular. Me llevan a una sinovitis, me generan citoquinas, me generan factores de crecimiento y me llevan al daño articular. Acá nosotros podemos ver también en macro cómo es que se producen los cambios, ¿no? Cómo a nivel del hueso subcondral se produce todo un remodelado que ustedes pueden ver acá y que me lleva a irregularidad y remodelamiento del hueso subcondral. Esto es un proceso bastante dinámico en donde hay una destrucción y formación ósea anormal. Esto termina alterando la estructura, la arquitectura y la biomecánica del hueso, ¿ya? Luego podemos ver a nivel del cartílago o del tejido blando que hay un engrosamiento de la fibrosis de la cápsula, ¿no? Debería estar así y acá se ve que hay un engrosamiento y fibrosis de la cápsula. A nivel también, como vemos acá, del cartílago, hay degradación del cartílago. Podemos ver de que hay una inflamación de la sinovia, sinovitis, y vemos acá cómo se produce el crecimiento anormal, la formación de osteofitos y el aumento del volumen de los tejidos blandos, que es lo que genera la deformidad en la articulación comprometida. Con respecto a las manifestaciones clínicas, la persona te va a referir dolor, rigidez, tumefacción, pero no síntomas constitucionales. Si es que hay síntomas constitucionales
pérdida de peso, fatiga, entre otros, ustedes tienen que pensar en otras causas del dolor articular. El dolor de la artrosis puede afectar a una o a varias articulaciones a la vez. ¿Ya? La aparición no es súbita, es insidiosa. ¿Ya? La intensidad es variable. Cuando uno estudia el dolor, en realidad existen en medicina libros, ¿no? Y un montón de estudios sobre el dolor. Se habla de que el dolor tiene dos componentes y lo vamos a ver, y esto se va a ver claramente en el paciente con fibromialgia. El dolor tiene un componente orgánico y un componente no orgánico. El componente orgánico es fácil de solucionar, lo desinflamo y le doy analgésicos. El componente no orgánico es el más difícil de solucionar porque depende de cada persona, porque mi umbral del dolor y mi percepción del dolor va a ser diferente a cualquier otra persona de mi edad. ¿Ya? En ese sentido, es complejo manejar el dolor, sobre todo por el componente no orgánico. El dolor en la osteoartritis es intermitente, aumenta con la actividad y alivia con el reposo. ¿Ya? Y es raro que haya un dolor nocturno, a menos que sea una osteoartritis severa. Si se produce rigidez articular, es de corta duración. Y la tumefacción, vamos a verlo sobre todo bueno, en las articulaciones que se pueden ver, como manos y rodillas, ¿no? Pero va a ser difícil ver ello, por ejemplo, en la articulación de la cadera, ¿no? O en la del hombro también. A la inspección, lo que nosotros vamos a ver, como podemos ver en esta imagen, es tumefacción, ¿no? Tumefacción, como podemos ver acá. Vamos a ver que la alineación está alterada, como podemos ver aquí. Va a haber tumefacción y deformidad a la vez, como vemos acá. Estos son nódulos de Heberden, ¿no? Y va a haber desgaste muscular, sobre todo en los que actúan sobre esta articulación, ¿no? Se atrofian un poco. Ahora, a nivel de la palpación, yo tengo que palpar cada articulación para ver si hay signos de flogosis, dolor, hinchazón o derrame, ¿no? En el caso, sobre todo aquí, de la rodilla, ¿no? De esta manera evalúo la rodilla. Le pido al paciente que estire y que doble para ver si crepita. Busco si es que es una monoartritis, signo de la tecla, busco aumento de volumen, mido una articulación y la comparo con la otra. A nivel del rango del movimiento, puede estar reducido. En algunos casos de osteoartritis está reducido, ¿no? Y entonces eso es algo que también se tiene que evaluar en el examen físico. Con respecto luego a las manifestaciones, bueno, la distribución articular, las localizaciones más frecuentes que vamos a ver del dolor de la osteoartritis es en las interfalángicas distales, en la metacarpofalángica, en el hombro, a nivel cervical, a nivel lumbar, en cadera y en rodilla. Son las localizaciones más frecuentes de la osteoartritis. Acá podemos ver una osteoartritis de mano y cómo se ven los nódulos de Heberden. Acá también vemos otro ejemplo que ya vimos de una osteoartritis de mano, ¿no? Luego nosotros podemos ver aquí otra osteoartritis, pero es de la base del pulgar o de la articulación metacarpofalángica, que como habíamos visto es una localización frecuente, ¿no? De la base del pulgar se puede ver la prominencia, ¿no? La prominencia de esa articulación. Acá nosotros también podemos ver una osteoartrosis en mano y podemos ver cómo se produce una alteración de la alineación. En este caso está siendo forzada. El dedo no es que esté así en forma normal, sino que yo al momento de ver el rango articular y de evaluar al paciente, se puede ver que hay inestabilidad a nivel de la articulación y hace que obtenga este rango articular. Acá nosotros vemos una artrosis de rodilla, es de la rodilla izquierda, que ustedes la pueden ver con aumento de volumen, la ven en varo, ¿no? En posición de varo. Hay una deformidad, evidentemente, fija, con un poco de flexión. Acá ustedes no están viendo la imagen de perfil, yo sí la tengo, pero les puse esta para esquematizar. Y bueno, ¿no? Esto es un ejemplo de una osteoartritis unilateral de rodilla.
En el caso de la artrosis de cadera, se presenta como dolor. Ahí sí, pues no vamos a poder ver la deformidad ni nada de ello. Acá les pongo un ejemplo de cómo yo puedo examinar a un paciente que tiene artrosis de cadera, ¿no? Puede tener restricción de la rotación interna por dolor, ¿no? Esta posición de paquete ajustado le llamamos para la cadera. Es uno de los primeros movimientos que se afecta y que tenemos que buscar si es que el paciente me refiere dolor de cadera, ¿no? Eso es raro que el paciente diga que me duele la cadera. Muchas veces lo confunden y vienen diciendo me duele la columna, ¿no? Y cuando se tocan, ¿dónde te duele? A ver, pon tu mano donde te duele, se tocan la cadera, ¿no? O sea, entonces ahí hay que hacer una buena historia clínica. Y esta es una artrosis también facetaria lumbar. Acá nosotros podemos ver diferentes. También vemos acá una artrosis a nivel de columna, una espondiloartrosis, porque vemos que la vértebra se encuentra con irregularidad, disminución del espacio articular, ¿no? Pero acá también vemos en la artrosis a nivel facetario, ¿no? O sea, que es bastante frecuente y que genera dolor y es un motivo frecuente de consulta médica. Ahora, algunos, o sea, cuando vemos la radiografía, o sea, existen diferentes métodos para clasificarla, o sea, o formas para clasificar. Sin embargo, esta es la más usada, la clasificación de Lawrence, pero tienen que tener en cuenta que esto no se relaciona con el dolor, ¿ya? O sea, puede tener un grado 4 y no tener dolor, ¿ya? La persona, el paciente a veces lo primero que hace es preguntarte y cuál es y qué grado tengo de artrosis, ¿no? ¿Cómo está mi artrosis? Cuando te piden la radiografía, y tú le tienes que decir el grado que es, pero en realidad debemos de saber de que no se relaciona esta clasificación radiológica con el dolor. Grado 0 es cuando no presenta ningún signo radiológico de osteoartritis. Grado 1 es cuando hay un estrechamiento y un esbozo de osteofito. En el grado 2 ya se puede ver el osteofito. Vamos a ponerles las imágenes. Acá, por ejemplo, vemos un grado 2 a 3, ¿no? Porque esto es la rótula, chicos. Vemos que acá hay un esbozo de osteofito, pero hay una marcada disminución del espacio articular y hay una esclerosis subcondral, ¿no? Esto es la radiografía de un compartimiento patelofemoral de la rodilla vista horizontalmente, ¿no? Luego tenemos acá también una radiografía de rodilla. En esta radiografía de rodilla se puede ver la disminución del espacio articular. Pueden ver acá la formación de osteofitos, ven aquí también la formación de más osteofitos y ven acá la esclerosis subcondral. Esta vendría a ser un grado, radiológicamente, un Lawrence 3, ¿no? Un grado 3, pero no necesariamente se asocia a mayor dolor. Luego acá tenemos una radiografía de cadera, ¿no? Y podemos ver que prácticamente no hay espacio articular, ¿no? Hay un estrechamiento severo del espacio articular. Se ve un osteofito marginal aquí en este nivel, a nivel de la cabeza del fémur. Acá también se puede ver un osteofito periosteal. Entonces, esto radiográficamente vendría a ser un Lawrence 4, porque en el grado 4 vamos a ver grandes osteofitos, marcado estrechamiento del espacio articular y esclerosis, que es lo que vemos acá, la esclerosis subcondral severa y deformidad en los extremos óseos. Acá también tenemos una artrosis de la primera articulación metatarsofalángica. Esta también radiográficamente es un grado 4, porque vemos que hay destrucción de la articulación, presencia de osteofitos, cartílago, o sea, no se ve el espacio articular, ¿no? Entonces, son ejemplos radiológicos de lo que es la clasificación de radiográfica de la osteoartritis. Esto es una artrosis de hombro. Acá también nosotros podríamos considerar de que radiográficamente es un grado 3,
porque hay osteofitos, hay disminución del espacio articular no severo, hay esclerosis subcondral y acá también se puede ver osteofitos, ¿no? Entonces, hay una especie de pinzamiento, es un grado 3. Es diferente a esta porque esta lo que me está tratando de mostrar es es una artropatía ya del manguito de los rotadores, ¿no? Que causa una subluxación. Vamos a ver ahora la diferencia. Esto ya lo hemos visto en realidad en artritis reumatoide, o sea, entre artrosis y artritis reumatoide, entre osteoartritis, perdón, y artritis reumatoide, ¿no? Las articulaciones más afectadas en la osteoartritis es las interfalángicas distales y la carpo-metacarpo. Los nódulos de Heberden van a estar presentes. La articulación es dura, es huesuda. La rigidez está presente, el rango articular disminuye y los marcadores inflamatorios BCG, PCR van a estar negativos. Luego tenemos que hacer el diagnóstico diferencial de artrosis con una artritis psoriásica. Ojo que la artritis psoriásica se caracteriza porque compromete sobre todo las interfalángicas distales, pero suele afectar a un solo dedo. Y como nosotros hemos visto en los pacientes de osteoartritis, generalmente se afectan varias articulaciones interfalángicas distales, ¿no? La artritis cristalina por gota. Aquí la diferencia va a ser la presencia, vamos a buscar la presencia de tofos, ¿no? De nódulos, ¿no? Y siempre como parte del examen pedir ácido úrico. La artropatía causada por sobrecarga de hierro afecta sobre todo a la segunda y a la tercera articulación metacarpofalángica y no es una localización esta frecuente de la osteoartritis y eso te puede ayudar a diferenciar. Además, en la radiografía puedes ver calcificación del tejido blando, condrocalcinosis. En una monoartritis infecciosa hay compromiso de una sola articulación, ¿no? Con signos inflamatorios que ya lo hemos descrito en otra presentación. Acá se ve la radiografía de una persona con artropatía gotosa, ¿no? Podemos ver nosotros aquí que existen, acá podemos ver la presencia, por ejemplo, del tofo, podemos ver acá algunas calcificaciones, podemos ver acá deformidad también de la articulación y disminución del espacio articular. Acá nosotros vemos una artritis por cristales, por depósito de pirofosfato de calcio. Y en esta, por ejemplo, radiografía, existe pérdida del tejido articular, ¿no? Vemos la presencia de osteofitos y acá nosotros también podemos ver calcificación del tejido blando, ¿no? Entonces, vemos acá también cómo hay, miren, desviación o deformidad un poco a nivel de las interfalángicas distales, pero de la primera y de la cuarta y de la quinta. El tratamiento de la osteoartritis, el tratamiento, o sea, casi siempre vienen a la consulta pidiéndote manejos para el dolor. Sin embargo, es muy importante el tratamiento no farmacológico tanto como el tratamiento farmacológico, ¿no? Modificar estilos de vida, terapia física, terapia farmacológica, obviamente. Vamos a hablar un poco de la viscosuplementación, también de las infiltraciones y del tratamiento quirúrgico. Es importante educar al paciente, sobre todo porque ustedes van a salir y van a hacer, cuando hagan el serum, el primer contacto que tiene la población con lo que es el sistema de salud y tienen que informar, o sea, por qué se produce la osteoartritis. Es frecuente que digan, doctor, o sea, he ido a varios doctores y no me curan y no se va a curar y hay que decirle, no se cura, o sea, se controla el dolor. Tiene que evitar hacer algunas cosas que va a aumentar el dolor, pero no se cura, ¿no? Explicar muy bien eso, porque ellos creen que hay que darle un medicamento y con eso se va a curar y ya nunca más va a tener dolor. No, de saque uno tiene que decirle, señor, la osteoartritis no se cura, pero el dolor me aparece y y va a volver a aparecer y volverá a desaparecer y si usted hace cosas que sobrecargan la articulación, volverá a aparecer. Siempre ser bastante sinceros con el paciente. Que hay factores de riesgos que podemos modificarlo, que podemos nosotros evitar sobrecargar la articulación comprometida. Hay que conversarle sobre el pronóstico, ¿no? Si hace ejercicios, si se cuida, si no se expone, si no carga
más de lo habitual, él puede mantenerse y no empeorar, ¿no? Pero si no cumple con estas cosas, el pronóstico puede empeorar, llegándolo a postrar en algunos casos, ¿no? Hay que hablarle de cuáles son las opciones del tratamiento y qué queremos con el tratamiento. O sea, hay que explicarle que con el tratamiento que le vamos a dar, si es que le damos algún analgésico, no lo voy a curar, solo lo voy a desinflamar. Por lo tanto, si solo lo voy a desinflamar, una vez que pase la inflamación, terapia física y, o sea, solamente se le da el tratamiento antiinflamatorio cuando tenga dolor, o sea, no es de por vida, ¿ya? Hay que hablarle del efecto adverso de los medicamentos y aclarar conceptos erróneos que tienen, ¿no? Doctor, ¿me mejorará si me consumo el cartílago del tiburón? O sea, que eso he escuchado hablar bastante, ¿no? O sea, si consumo gelatina, si consumo caldo de no sé qué llaman acá, que contiene de la res pata, ahí está, es eso. O sea, tienen esa idea, ¿no? De que con eso se van a curar porque con eso van a rellenar el cartílago, ¿no? Es lo que la idea que tienen, son mitos erróneos que tenemos que tratarlo también con pinzas porque comprendemos y respetamos la cultura, ¿no? O sea, lo que uno cree, pero también aclarar que eso no va a ser la solución. Y si va a gastar dinero en esas cosas, mejor que gaste dinero en algo que sí lo va a beneficiar. Los ejercicios, hay diferentes estudios, ensayos clínicos que han demostrado que el ejercicio tiene un efecto similar al AINE. O sea, así de tajante es la evidencia. Con respecto a la pérdida de peso, se sabe que si yo disminuyo de peso en un 10% con dieta, o sea, y haciendo actividad física, yo puedo reducir el dolor en un 50%. En cuanto a la terapia física, existen diferentes opciones, ejercicios, fisioterapia, terapia ocupacional, dependiendo de la articulación, dependiendo del grado de inflamación. Puedo utilizar dispositivos si es que ya se produce una deformidad en la alineación de esa articulación, sí, puedo utilizar bastón. Ahora, cuando uno indica el bastón, o sea, ustedes tienen que saber cómo indicarlo, qué bastón indicarle, a qué altura tiene que estar, ¿no? Y dónde lo tiene que llevar, ¿ya? Entonces, eso es importante. Y también vamos a ver acá, bueno, con respecto a los ejercicios, como les comentaba, es el que tiene mayor impacto funcional sostenido más que muchos tratamientos farmacológicos. Disminuye el dolor, disminuye la discapacidad, aumenta la función de la articulación. Si hago ejercicios de resistencia, va a aumentar mi fuerza muscular y mi estabilidad articular. Ejercicios de fortalecimiento muscular también mejoran la estabilidad biomecánica, mejoran la marcha, la hidroterapia. La hidroterapia en realidad es útil cuando el dolor es muy severo y en la obesidad, porque en la obesidad no le voy a decir al paciente haga ejercicios, haga esto o haga lo otro, va a ser difícil, pero trabajar o hacer movimientos bajo el agua ayuda bastante a disminuir el dolor severo en la hidroterapia, porque disminuye la carga articular, facilita la movilidad. Ejercicios de equilibrio, y los ejercicios de equilibrio son bastante recomendables en adultos mayores, sobre todo para disminuir el riesgo de caída, para mejorar la estabilidad, para mejorar el control motor y la estabilidad postural. Con respecto a los medicamentos, que es lo que a todos, a la mayoría le interesa más, en realidad las guías y la Asociación Americana de Reumatología recomienda como primera línea el acetaminofén, el paracetamol, el tan menospreciado paracetamol, ¿no? Y se sabe que su eficacia es similar a los AINES y tiene un buen perfil de seguridad, ¿no? Un paracetamol de 1 gramo. Actualmente uno no puede decir que no, que la tableta de 1 gramo es más grande, no, o sea, existe paracetamol en polvo, existe paracetamol efervescente, existen una serie de opciones. Si voy a ir a un AINES, el AINE, o sea, lo que se recomienda como primera línea es usar AINES tópicos. Ahí tienes ketoprofeno al 2%, ketoprofeno al 3%, diclofenaco al 2%. Idealmente, el gel se absorbe mucho más rápido, le podría ayudar. El único problema de la presentación del gel es que a veces es heladito y el adulto mayor no se acostumbra. Si es así, dale crema, dale una crema, un AINE en crema, ya sea solamente por eso.
Y en segunda línea se recomiendan ya los AINES orales, que vamos a hablar más adelante. Los inhibidores de la COX también, si es que el paciente tiene alguna contraindicación para los AINES. Hay que recordar que estos se asocian a complicaciones cardiovasculares. Hay que recordar de que entre el etoricoxib y el celecoxib, el etoricoxib es el que tiene mayor complicación cardiovascular, si es que tengo que elegir uno de los dos. Ahora, con respecto a la duloxetina y a los opioides, la duloxetina solo se indica si el dolor es persistente y si es que el paciente tiene un componente central o un componente afectivo, sea ansiedad o depresión. Los opioides también, o sea, los recomendamos solo si es que todo lo anterior ha fallado, ¿ya? Solo si todo lo anterior ha fallado. El gran problema de los AINES por vía oral es el riesgo el riesgo de que me haga, de que me cause lesión gástrica, ¿no? O sea, gastritis, úlceras gástricas. Eso va a depender de muchas cosas. Va a depender de la dosis, va a depender del tipo de AINES que yo consuma, va a depender de la duración. Yo siempre le digo a los pacientes, el ketoprofeno, el ketorolaco, el meloxicam no son malos, o sea, porque no son malos, son muy buenos, ayudan a calmar el dolor, desinflaman, pero la diferencia está en que en una persona joven lo tomo porque me duele la espalda y lo tomo por 3 días y ya. El problema en el adulto mayor es que todos los días duele y todos los días no puedes tomarlo, ¿no? A menos que sea con vigilancia médica y eligiendo un determinado AINES. Entonces, el riesgo gastrolesivo va a depender de la duración, va a depender del tipo de fármaco que elijas, va a depender de la dosis, va a depender de la edad del paciente. Una cosa es tener un paciente que tenga comorbilidades y que consuma prednisona porque tiene lupus y además tú le des ketoprofeno, ketorolaco o naproxeno y que además también tenga una enfermedad cardíaca y esté tomando su aspirina. O sea, el riesgo de gastrolesivo aumenta, ¿ya? En cuanto a los AINES, yo acá les traigo una tablita que me pareció interesante para ver quiénes tienen más riesgo de daño gastrointestinal. Los que tienen más riesgo de daño gastrointestinal es el ketorolaco, que es muy bueno, pero es el que tiene más riesgo de daño gastrointestinal. En segundo lugar, con riesgo alto está el ketoprofeno y la indometacina. Lo bueno de la indometacina es que si lo utilizamos más en spray. A nivel local no existe el riesgo. El riesgo es cuando lo utilizas por vía oral, el ketoprofeno, ¿no? El naproxeno tiene un riesgo de alto a moderado, el diclofenaco un riesgo moderado, igual al ibuprofeno. El que tiene riesgo bajo es el meloxicam. Entonces es una muy buena opción para poder usar, si es que quiero usarlo por una semana, por ejemplo, si puedo darle meloxicam con cierto grado de seguridad y sabiendo que no le voy a causar tanto daño gástrico. Con respecto a los opioides, ojo que siempre se recomienda solo si es que el resto ha fallado, cuando los síntomas son graves, incapacitantes y todo lo demás falló. Tenemos múltiples opciones en el mercado, en el hospital y acá en Tacna, ¿no? Tenemos el tramadol, que viene en ampolla, que viene en tableta, que viene en gotas. Tenemos la codeína, que viene en jarabe, que viene en tableta. Tenemos la morfina, que la tenemos en ampolla de 10 miligramos, de 20 miligramos y tabletas de 10 miligramos. Tenemos la oxicodona que hay en el hospital, con tabletas de 10 miligramos y de 5 miligramos. Tenemos los parches para el paciente que tenga disfagio, que no pueda consumir tabletas. Tenemos el parche de buprenorfina, que me puede durar hasta 72 horas y que libera cada hora 35 microgramos de buprenorfina. Entonces, tenemos múltiples opciones. El tema es que, usémoslo con precaución y solo si es que el resto ha fallado. Obviamente, esto sale con receta especial, ¿no? O sea, porque son fármacos vigilados. La infiltración de glucocorticoides. La Asociación Americana de Reumatología no la recomienda, por lo menos de manera rutinaria. No lo recomienda porque lo que se ha visto es que causa más daño que beneficio.
¿ya? Tiene múltiples efectos perjudiciales sobre el cartílago y acelera la progresión de la artrosis. Entonces, yo sé que algunos dicen que sí les calma y todo ello, pero recuerden que el dolor tiene un componente orgánico y no orgánico, ¿no? Así que puede ser que en su mente, porque le han colocado algo, bueno, me calmó, pero en realidad la evidencia científica dice de que no lo recomiendan y la duración de sus efectos es limitada o sea, poniendo en una balanza el riesgo y el beneficio, no lo recomiendan. La infiltración del ácido hialurónico, que es lo que ahora he visto que ofrecen bastante, tampoco lo recomienda la Asociación Americana de Reumatología. No se recomienda para la artrosis ni glucosamina, ni condroitina, ni tampoco el plasma rico en plaquetas, ni terapias biológicas, por si acaso. Si quieren invertir dinero en algo, al pacientito siempre le digo, se invierta en un terapista, en un buen terapista, ¿no? Invierten esas cosas. Tratamiento quirúrgico se ofrece en el caso de dos tipos de articulaciones, cadera y rodilla. ¿Ya? La artroplastía total es bastante frecuente realizarla, ¿no? En adultos y en adultos mayores, porque uno dice, uy, pero si ya tiene 80 años, no, es que justamente la artrosis de cadera se va a dar en pacientitos mayores y la artroplastía se va a realizar en ellos. Hay hospitales que sí te cubre la prótesis de cadera, así como hay otros que no, o sea, pero los grandes hospitales sí lo cubren, ¿ya? Está indicado cuando el dolor es severo y cuando ya te impide caminar. Bueno, chicos, eso es todo con respecto a osteoartritis. Vamos a pasar a la siguiente exposición porque tenemos fibromialgia y osteoporosis, si no me equivoco, también como presentaciones. Al final, me avisan si tienen alguna duda. Déjenme un momentito. A ver. Vamos con fibromialgia. ¿Están viendo mi pantalla ahorita? No, doctora. ¿No? No, no se ve. Ah, ya. Voy a volver a... Me avisan si es que ven, por favor. Ahora sí se ve, doctora. Ya. Vamos a ver ahora el tema de fibromialgia. La fibromialgia, la fibromialgia es más frecuente de lo que ustedes creen, o sea, 2 al 4% de la población, aunque algunos estudios ahora hablan de que su frecuencia es hasta de un 6% de la población, así que no es que sea algo poco frecuente, lo van a ver, sino que es subdiagnosticado muchas veces, se presenta en personas jóvenes, ¿no? Es un síndrome doloroso crónico generalizado, que se caracteriza porque dice acá, ¿no? Hay una alteración a nivel del procesamiento del dolor central. O sea, es una persona que está sensibilizada a nivel central y que siente más dolor del que debería de sentir ante un estímulo, ¿no? Entonces, eso es fibromialgia y se acompaña de otros síntomas muy frecuentes como son fatiga, trastorno del sueño, deterioro cognitivo y múltiples síntomas somáticos. Entonces, muchas veces uno dice, o sea, no es fibromialgia, lo que pasa es que te estás ansiosa o estás deprimida o estás estresada, ¿no? Es subdiagnosticada, ¿no? O sea, tal vez y la prevalencia de esta enfermedad sea mucho más alta que el 6%, ¿no? Pero tenemos que saber que también es que no es que a toda persona con dolor crónico y con fatiga y trastorno del sueño va a ser fibromialgia, ¿no? Existen criterios diagnósticos bien establecidos. Los elementos esenciales para poder hablar de fibromialgia es que tiene que haber un dolor musculoesquelético generalizado. Es la persona que viene y te dice, doctora, me duele todo el cuerpo. Y si duermo, despierto y despierto todavía dolorida, y despierto cansada, y despierto agotada mentalmente. La sensibilización central se refiere a una amplificación anormal del dolor,
y disminución de mecanismos inhibitorios, ¿no? A nivel del dolor, a nivel del sistema nervioso. Por eso se habla de que hay una sensibilización central, asociado a síntomas característicos como lo que les mencionaba: fatiga, sueño no reparador, trastorno cognitivo, ansiedad, ¿no? O sea, tal vez muchos incluso sientan que tienen eso ahora que han estado yendo de varios exámenes, ¿no? La prevalencia de la fibromialgia es del 2 al 4% de la población. No aumenta la mortalidad, sin embargo, sí aumenta la ausencia laboral, aumenta el riesgo de depresión, aumenta el riesgo de suicidios. Entonces, en ese sentido, sí tiene impacto. Epidemiológicamente es más frecuente en la mujer que en el varón, 9-1. Es más frecuente en jóvenes, 30-60 años. Genera, como les digo, una alta discapacidad funcional, deteriora la calidad de vida, genera ausentismo laboral. El impacto que tiene a nivel económico es fuerte, ¿no? Sí tiene un impacto a nivel económico, a nivel poblacional. La prevalencia de la fibromialgia, como les digo, es del 4 al 6%, es lo que dicen de acuerdo a los últimos criterios. La prevalencia que se maneja acá en Perú, se habla de 2 a 4%, pero se cree que hay bastantes casos subdiagnosticados, ¿ya? Luego existen comorbilidades, o sea, personas que tienen fibromialgia y que tienen a la vez ansiedad como criterio diagnóstico, no como ansiedad, como que yo la veo y creo que es ansiosa, no. Personas que cumplen con criterios de ansiedad, personas que cumplen con criterios de depresión, de acuerdo al DSM-5 o de acuerdo a las escalas que establezca el psiquiatra. Son personas que presentan trastornos del sueño, pero no que no duermo bien, no. Trastornos del sueño me refiero a un insomnio que cumpla con criterios de insomnio. Existen criterios para el insomnio, ¿no? Porque es la dificultad para dormir, o sea, con ciertos criterios asociado a síntomas diurnos, ¿ya? Entonces, o sea, existen criterios. Se asocia también lo presentan o se presenta junto o bastante en personas que tienen el síndrome del intestino irritable, en personas con migraña y en personas que tienen el síndrome de fatiga crónica. En cuanto a los síntomas principales de la fibromialgia, están el dolor generalizado, está la fatiga, está también el trastorno del sueño. Es frecuente que los pacientes levanten cansados y con agotamiento mental, es lo que ellos refieren, ¿no? O sea, estresados, presentes durante al menos 3 meses y que no se explique por otro tipo de alteración. Cuando hablamos del dolor musculoesquelético, esta es la manifestación cardinal, es la manifestación más frecuente. Se caracteriza porque el dolor es multisitio, afecta a más de 3 sitios anatómicos y tiene que durar más de 3 meses de duración. Con respecto a la fatiga muchas veces se expresa como una sensación de agotamiento que puede incluir componentes físicos como por ejemplo debilidad al hacer ejercicio, intolerancia al caminar, pero también con componentes mentales, como por ejemplo agotamiento mental, ¿ya? La fatiga es desproporcionada al esfuerzo físico, o sea, uno diría, oye, si yo trabajo como ambulante y camino todo el día, obviamente voy a sentir cansancio. Pero si yo trabajo en una oficina, estoy sentada todo el día, o sea, no tengo algo que justifique mi fatiga, ¿ya? Entonces, a eso me refiero. Entonces, la fatiga, la inactividad prolongada suele aumentar este síntoma, la fatiga, y es algo que no cuadra, ¿no? Pero que se produce en la fibromialgia. Alteraciones cognitivas. En cuanto a las alteraciones cognitivas que pueden presentar estos pacientes, son problemas de atención, dificultad para realizar tareas que requieren cambios rápidos de pensamiento, pero sus pruebas cognitivas, es decir, cuando uno le hace el test de Lobo o el Mini-Meltdown-Folstey, ¿no? Pfeiffer, salen normales para las pruebas cognitivas. Puede asociarse a alteraciones o también se presenta con alteraciones del ánimo como ansiedad y depresión en el 30% de los casos. Tener fibromialgia aumenta el riesgo de depresión,
¿no? Obviamente, ¿no? Porque nadie es feliz teniendo dolor, teniendo fatiga y teniendo todos estos problemas. O sea, ¿quién te va a decir, estoy con dolor todo el día, le hago una prueba para ver el estado de ánimo y te va a decir, sí, soy muy feliz con mi dolor? O sea, no, obviamente, ¿no? O sea, y aumenta el riesgo relativo para depresión hasta en 3 veces. Es común que se asocie o que tengan la presencia concomitante de trastorno bipolar, trastorno de estrés postraumático, rasgos de catastrofización, ¿no? También. La cefalea puede estar presente en el 50% de los casos, puede ser de tensional o tipo migraña, ¿no? Las parestesias puede haber sensación de hormigueo, entumecimiento, ardor, ¿no? Especialmente en los brazos y las piernas. Otros síntomas que pueden presentar son síntomas somáticos múltiples, ¿no? Todo le duele. La barriga me duele, ¿no? El tórax me duele. El cabello también me duele, ¿no? O sea, son ese tipo de personas que presentan múltiples síntomas somáticos, ¿no? Sequedad ocular, también sequedad del ojo, ¿no? Y uno tiene que, o sea, tomar en cuenta todos estos síntomas y obviamente descartar que de verdad no tenga otra patología agregada, otra patología más. Como les decía, las características del dolor, es frecuente que la persona venga y te diga, doctor, siento como si me duele todo el cuerpo, siento como si tuviera gripe o siento que tengo gripe, que me va a dar la gripe, ¿no? Y el dolor se acompaña a veces de hormigueo, de entumecimiento, ¿no? De ardor. La ubicación del dolor suele iniciarse en el cuello, en el hombro, pero luego se suele extender a la cintura pélvica y a las extremidades. Con respecto a la intensidad del dolor, el dolor aparece en reposo, ¿ya? Después del movimiento, asociado a fatiga, o sea, no es un dolor que aparezca ya, pues, ¿no? Después de haber corrido un maratón o después de haber hecho mucho esfuerzo físico porque me trasladé de una casa a otra, no lo sé, no. También hay la presencia de alodinia, que es dolor ante estímulos que normalmente no deberían doler. Por ejemplo, me duele, doctora, al roce de la ropa, me duele. Estoy ahorita en un campo abierto y, o sea, el aire hace que me duela la cara, ¿no? O sea, cosas de ese tipo. El patrón temporal es constante a lo largo de todo el día. Me levanto cansada y con dolor y duermo cansada y con dolor. Así, ese es el patrón temporal de la fibromialgia. Puede presentarse también con rigidez matutina, pero esta suele ser de corta duración. Todos estos síntomas tienen que tener al menos 3 meses de duración. Entonces, si yo tengo una paciente con un dolor generalizado, con un dolor multisitio, es decir, en más de 9, 6 sitios anatómicos y que dura más de 3 meses, puedo estar ante una fibromialgia. ¿Qué tengo que hacer? Mi historia clínica, ver las características del dolor, buscar otros síntomas de fibromialgia, ver los diagnósticos diferenciales, examinar, ver los síntomas neurológicos y musculoesqueléticos y pedir laboratorios que me excluyan otras patologías como son BCG, PCR, hipotiroidismo, entre otros, ¿no? Si hay otra alternativa diagnóstica, también tengo que evaluarla, ¿no? Por ejemplo, el paciente puede presentar un dolor atípico que despierta en las noches. El paciente puede presentar síntomas atípicos como la fiebre y pérdida de peso, síntomas constitucionales, ¿no? Si es que hay la presencia de estas molestias que no son normales, son atípicas, dolor atípico, o sea, fiebre, pérdida de peso, dolor articular, entonces es poco probable de que se trate de fibromialgia. Acá tengo que buscar otra patología que sí me explique esos síntomas. Cuando evalúo a un paciente con fibromialgia en la historia clínica, pregunto del dolor, si es generalizado, cuántos sitios, qué zonas son las que le duele, cuánto tiempo tiene este dolor, ¿no? Y preguntar qué actividades realiza, preguntar si tiene fatiga, si duerme bien, cómo levanta, cómo se duerme, qué medicamento está tomando, ¿no? Para ver comorbilidades. Otros síntomas comunes sea buscar si tiene ansiedad, si tiene depresión, si tiene historia de intentos de suicidio, ¿no? Si tiene otros síntomas neurológicos como cefalea, como sensación de adormecimiento y hormigueo, ¿no? En la cara o como hiperhidrosis, ¿no? O sea, síntomas autonómicos. Al examen físico
También estimulo determinados puntos de dolor para ver la presencia de fibromialgia. Busco signos que me expliquen otras patologías para hacer el diagnóstico diferencial y pido exámenes de laboratorio descartando otras patologías y marcadores inflamatorios. Hay muchas veces se superponen algunas patologías a la fibromialgia, como son el síndrome de fatiga crónica, el síndrome del intestino irritable, la enfermedad de Lyme, la cefalea y trastornos articulares. Con respecto al síndrome de fatiga crónica, el síntoma cardinal va a ser la fatiga. Los síntomas claves adicionales es que se altera el sueño y puede haber malestar, pero después del esfuerzo, no malestar sin esfuerzo, como en la fibromialgia. Se presenta junto con la fibromialgia entre el 50 y el 80% de los casos. Con respecto al síndrome del intestino irritable, la manifestación cardinal va a ser el dolor abdominal y la alteración del hábito intestinal, ¿ya? Puede haber fatiga, puede haber mialgia, ¿ya? Pero no hay el síntoma principal no va a ser el dolor multisitio, el dolor generalizado, pero sí se ve que el síndrome del intestino irritable se asocia a fibromialgia en más del 50% de los casos. La enfermedad de Lyme, o sea, las secuelas de la enfermedad de Lyme me causan fatiga, ¿ya? Causan fatiga que altera tu vida, tus actividades, tu calidad de vida, ¿no? O sea, una persona famosa, por ejemplo, que dicen, o sea, famosos que tienen enfermedades y viven con esta enfermedad, ¿no? Y por ahí ponen Justin Bieber, esta enfermedad de Lyme, o sea, pero la enfermedad de Lyme es transitoria, ¿no? Pero sí te deja secuelas y haces esto, ¿no? O sea, fatiga. Presentan alteraciones del sueño, malestar, después del esfuerzo, entonces, y puede presentarse con fibromialgia en un 30-50% de los casos. La cefalea, ¿no? La cefalea, sea tensional o la migraña, como que se presenta aquí, el síntoma cardinal va a ser el dolor en el cuero cabelludo, dolor en el cuello, dolor cervical, si se trata de una cefalea tensional. Puede coexistir con fibromialgia en un 50% de los casos. Cualquier patología articular, sobre todo en mandíbula y en cara, dolor articular al movimiento, puede también coexistir con fibromialgia. Con respecto a los criterios de la fibromialgia, que era lo que quería también llegar, estos son los últimos criterios de fibromialgia de acuerdo al Colegio Americano de Reumatología. Me dice que un paciente cumple con criterios de fibromialgia si tiene estas tres condiciones. 1, si tiene un índice de dolor generalizado con una puntuación de más de 7 y, o sea, más una puntuación de la escala de gravedad de síntomas en más de 5. Es decir, vamos a ver, este es el índice de puntuación del dolor generalizado. Dice que tiene que tener un índice de puntuación de dolor generalizado más de 7. En esta imagen, o sea, se utiliza para ver el índice de dolor generalizado. Acá les pongo las 19 estructuras que tú puedes examinar, es decir, hacer digitopresión en el cuello, en la mandíbula izquierda, la mandíbula derecha, la cintura escapular izquierda y derecha, parte superior del brazo, antebrazo derecho, izquierdo, pecho, abdomen, cadera, glúteo, parte superior de la pierna. No, si presenta más de 7 puntos dolorosos, entonces ya es un criterio. Pero tiene que estar asociado a esta escala en donde tenga una puntuación de más de 5. Esta es la escala de gravedad de síntomas. De esta escala va del 0 a 12 puntos. Si tiene más de 5 puntos, más un índice de dolor generalizado más de 7, y esto más de 5, decimos, tiene fibromialgia. O el paciente también puede tener una puntuación de índice generalizado de dolor de 3 a 6, o sea, 3 puntos dolorosos a 6 puntos dolorosos más una puntuación en la escala de gravedad de síntomas de más de 9. ¿Ya? Entonces, eso está, por si acaso, acá bien explicadito en la tabla. Esos son los criterios que ponen. Todo esto, o sea, que tenga una duración de al menos 3 meses y que no tenga explicación por ningún otro trastorno. ¿Ya? Entonces, esos son los criterios para hablar de fibromialgia.
Existe otro criterio un poquito más sencillo que es este, en donde se dice que el paciente tiene que cumplir, se evalúan estas 9 regiones, ¿no? O sitios dolorosos, ¿no? Cabeza, brazo derecho, brazo izquierdo, pecho, abdomen, ¿no? Pierna derecha, pierna izquierda. Y dice, si el paciente presenta más de 6 puntos de dolor de los 9, más problemas del sueño, y fatiga, y que además hayan durado más de 3 meses, también podemos decir que tiene fibromialgia. Entonces tenemos esos dos criterios para hablar de fibromialgia. Entonces, esto es con respecto al diagnóstico de fibromialgia. Con respecto al diagnóstico diferencial, tengo que ver que no se trata de una artritis reumatoide, pero la diferencia va a ser que en una artritis reumatoide o en un lupus, lo que va a haber más, el síntoma cardinal va a ser la poliartralgia, ¿no? Y en el lupus, además de otras características sistémicas, dermatológicas y nefrológicas. La polimialgia reumática es más frecuente en el anciano, pero va a tener BCG elevada, va a haber más rigidez que dolor. En cambio, en la fibromialgia hay más dolor que rigidez. Y la fibromialgia se presenta más en personas jóvenes de 30 a 60 años. ¿Ya? La miositis, hay más debilidad muscular que otra cosa. En cambio, en la fibromialgia, el síntoma cardinal es el dolor y la fatiga. El hipotiroidismo, sí, puede causar fatiga, pero no hay tanto dolor, no es el síntoma cardinal. El hiperparatiroidismo, la hipercalcemia, me puede causar múltiples cosas, ¿no? Estreñimiento, fatiga, a veces no dolor muscular, debilidad muscular, ¿no? O sea, pero no presenta el síntoma cardinal, que es el dolor. En la neuropatía, sí, uno puede tener adormecimiento, uno puede tener sensación de piernas inquietas, sensación de hormigueo, ¿no? Entonces, si quiero saber si de verdad es una neuropatía, en realidad lo más sencillo es hacer una electromiografía, más velocidad de conducción, y con eso ya sé si tiene o no una neuropatía. Entonces, tengo que hacer el diagnóstico diferencial de estas patologías. El tratamiento, tengo que tratar las comorbilidades que tenga, es decir, si tiene ansiedad, tengo que tratar la ansiedad, ¿no? Si tiene depresión, pues tengo que tratar la depresión. Si tiene un trastorno primario del sueño, o sea, tengo que manejarlo. Si tiene polifarmacia, tengo que ver qué fármaco es innecesario y qué fármaco es necesario de verdad, y si hay duplicación de medicamentos. Si tiene un dolor periférico nociceptivo, yo lo que tengo que hacer es tratarlo. Si tiene una polineuropatía, la tengo que manejar, ¿ya? Entonces, o sea, para el manejo del dolor, entonces primero trato las comorbilidades que pueda tener. Luego tengo el objetivo del tratamiento de la fibromialgia, o sea, el tratamiento farmacológico es obviamente reducir los síntomas, reducir el dolor generalizado, reducir la fatiga, mejorar las alteraciones del sueño, mejorar el estado del ánimo. Obviamente también o sea, mi objetivo del tratamiento es aumentar la eficacia del paciente, ¿no? O sea, la autoeficacia del paciente. Hay que educar al paciente, ¿no? Y hay que proveerle de estrategias necesarias, no farmacológicas, para que pueda manejar la ansiedad, el estrés y los síntomas, ¿no? Hay que adaptar las terapias farmacológicas a cada paciente, ¿ya? Y ya vamos a ver por qué. Y es muy importante no catalogarlo todo como fibromialgia o no subestimar ningún síntoma, ¿no? Y buscar siempre diagnósticos diferenciales. Dentro de las intervenciones no farmacológicas, estas incluyen, por ejemplo, la educación del paciente, explicarle por qué se producen sus síntomas, explicarle sobre el dolor, explicarle que el dolor tiene una parte orgánica y una parte no orgánica, y es muy importante que controle todo ello. Es importante la actividad física y el ejercicio, sobre todo ejercicios aeróbicos de bajo impacto. Por ahí, ejercicios de resistencia de momento no se recomienda, y también terapia cognitiva y psicoterapia.
Ahora, si el paciente con la implementación de este tratamiento no farmacológico mantiene síntomas leves, si no existe desórdenes del sueño, uno puede continuar con el tratamiento no farmacológico, pero si vemos que los síntomas no los controla, de que tiene problemas del sueño, persisten los problemas de fatiga y todo ello, yo empiezo a utilizar agentes farmacológicos o empiezo a utilizar medicamentos. ¿Qué tipo de medicamentos? Si el dolor es difuso y generalizado, ayuda bastante la amitriptilina, 25 miligramos. El problema de la amitriptilina es que causa bastante sueño. ¿Ya? Ciclobenzaprida también causa bastante sueño. Aprovecho y le doy en la noche para también corregir el problema del sueño. Si tiene fatiga severa asociada a depresión, una opción muy buena es la duloxetina, que ayuda no solamente a controlar la depresión y la ansiedad, sino también maneja el dolor. Otra opción, si es que se asocia a síntomas neuropáticos, a hiperalgesia, a calambre, adormecimiento y a trastornos del sueño, es usar la pregabalina, que es muy buena, con dosis bajas, comenzar con 25 o 50 miligramos antes de acostarse. Antes en el mercado solo existía la de 75, 150 y 300 miligramos, ahora hay de 25, hay de 50 miligramos, ¿no? La gabapentina, empezar con 150 miligramos y uno puede ir trepando también las dosis para el control de los síntomas. Chicos, eso es un resumen de lo que es fibromialgia. Aquí lo más importante es que sepan los puntos claves del diagnóstico de fibromialgia, que sepan los criterios de fibromialgia, los criterios del Colegio Americano de Reumatología, ¿no? que incluye lo que les comentaba, que es el índice de dolor generalizado, 57, o sea, me refiero a 7 en el índice de dolor generalizado y 5 en los síntomas de gravedad, y o que tenga una puntuación para el índice de dolor generalizado entre 3 y 7 y una escala de síntomas, de severidad de síntomas de más de 9. No nos olvidemos de eso, de los criterios, ¿no? De los criterios diagnósticos de fibromialgia. Criterios diagnósticos de fibromialgia. Con respecto al tratamiento, no nos olvidemos de que incluye manejo de comorbilidades, tratamiento no farmacológico y tratamiento farmacológico. Y tienen que saber cuándo paso a tratamiento farmacológico. Ahí les dejé un gráfico, un algoritmo en donde dice cuándo yo tengo que pasar a tratamiento farmacológico. No inicio con tratamiento farmacológico, ¿ya? Entonces, eso es con respecto a la fibromialgia. Vamos ahora a pasar al tema de osteoporosis. Ya, vamos a pasar, sí creo que ven mi pantalla, ¿no es cierto, chicos? Sí, doctora, sí se ve. Sí, doctora. A ver, sí, doctora. ver. Gracias, acá estamos, osteoporosis. La osteoporosis, bueno, o sea, vamos de frente, es una enfermedad cuya prevalencia es bastante alto. Hay algunas últimas escuelas que discuten, ¿no? O sea, qué tanto esto, o sea, no, en el sentido de que qué tanto es producto todo esto del envejecimiento, porque no va a llegar una persona a los 100 años sin osteoporosis, ¿no? Es parte del envejecimiento, ¿no? O sea, es algunos que manejan esa teoría. Así como la piel envejece y aparecen las arrugas, el hueso envejece y aparece la osteoporosis, ¿no? O sea, es algo que va a aparecer con el envejecimiento. La osteoporosis es una enfermedad esquelética, sí, sistémica, sí, que se caracteriza porque hay una disminución de la resistencia ósea que predispone al riesgo de fracturas.
Eso es importante que lo tengamos bien claro, ¿ya? La osteoporosis no solamente es, la definición es que tiene densidad mineral ósea baja, no. O sea, la osteoporosis es una enfermedad que debido a la disminución de la resistencia ósea me aumenta el riesgo de fracturas. Entonces, cuando yo trato la osteoporosis, no lo trato para mejorar la densidad mineral ósea. Es más, van a ver que cuando damos el tratamiento, o sea, te aumenta la densidad mineral ósea en un año en un 3%, que es casi nada. 3%, ¿ya? O sea, en cambio, lo que sí hace el tratamiento es disminuir el riesgo de fracturas. Entonces, actualmente la osteoporosis no se define solo como disminución de la masa ósea, ¿no? Sino que se habla de la resistencia ósea, porque es eso lo que me va a predisponer al riesgo de fractura. O sea, la masa ósea yo la puedo medir con la densidad, con la densitometría ósea. La calidad ósea es un poco más difícil de medirla porque es ver la microarquitectura trabecular, ¿no? O sea, el microdaño, ¿no? Y eso es lo más difícil, ¿no? Actualmente existen formas de poder medir el riesgo, pero no de manera directa. La definición que nosotros tenemos de la Organización Mundial de la Salud es que define la osteoporosis, de acuerdo a la densidad mineral ósea, de acuerdo a la densitometría ósea, en las siguientes categorías, ¿no? Lo define de esta manera. Normal, cuando en el score-T, vamos a ver más adelante cómo es que se lee el informe de una densitometría ósea, porque te aparecen una serie de números y te aparece un score T y un score Z, ¿no? El score T es el que utilizamos para poder ver si el paciente tiene o no tiene osteoporosis. El score Z lo utilizamos para ver si no tiene otras enfermedades óseas. En el score T, si es que la desviación estándar es mayor a -1, se dice que es normal. Si la desviación estándar es de -1 a -2.5, yo hablo de osteopenia. Si es que la desviación estándar o la puntuación T, es menor de -2.5, hablo de osteoporosis, ¿ya? Y si es de -2.5, menor, y está asociado a una fractura por fragilidad, es decir, una fractura vertebral sin caída, por ejemplo, hablo de una osteoporosis severa. ¿Ya? Esto es una imagen tisular, es una imagen histológica que me muestra, por ejemplo, la pérdida ósea y el deterioro de la microarquitectura. Esto es un hombre normal de 50 años con una red trabecular casi perfecta. Vemos acá una persona de 58 años con adelgazamiento de las trabéculas horizontales, ¿no? Acá vemos a otro varón de 76 años con afinamiento, miren cómo están las trabéculas horizontales y hay una mayor separación de las trabéculas verticales, miren cómo estaba acá y cómo está ahora. Y acá vemos a una persona de más de 80 años que tiene una descomposición avanzada de toda la red y muestra trabéculas verticales, sin trabéculas horizontales, ¿no? Esto es lo que determina la fragilidad ósea y aumenta el riesgo de fractura. Esto es algo que yo no lo puedo medir con la densitometría, ¿no? Pero lo puedo medir la densidad de la masa ósea. En cuanto a los datos epidemiológicos, afecta a más de 200 millones de personas en todo el mundo. Es bastante frecuente, es más común en personas mayores de 50 años, es más común en mujeres que en varones, con una relación 4:1, es más común en mujeres, posmenopáusicas. Con respecto a la etiología o a factores que puedan llevar a esto, hay medicamentos que disminuyen mi densidad mineral ósea y que fragilizan mi hueso, como son las sesiones de quimioterapia, como son los glucocorticoides, como son los inmunosupresores como la ciclosporina y algunos medicamentos anticonvulsivos como el fenobarbital y la fenitoína. Existen trastornos endocrinos que también me pueden causar o disminuir la densidad mineral ósea, trastornos alimenticios como en la anorexia, trastornos metabólicos como el hiperparatiroidismo y también el hipertiroidismo y la insuficiencia suprarrenal.
Trastornos nutricionales que me pueden causar osteoporosis, enfermedad celíaca es una de ellas, ¿no? El síndrome de malabsorción, la nutrición parenteral, ¿no? Porque no me da los aportes necesarios, la colangitis biliar primaria, ¿no? Que tiene un componente autoinmune. Existen factores relacionados con la médula, como la infiltración de la médula por otros componentes, como la amiloidosis, las gamapatías monoclonales, el mieloma, y trastornos genéticos que también pueden llevar a la osteoporosis. El trasplante de órganos, ya sea de hígado o renal, que son los más frecuentes, también se dicen de que se pueden asociar a osteoporosis, pero no tanto por el hecho del trasplante, sino que cuando te realizas un trasplante de algún órgano, bloquean tu sistema inmunológico para que no haya rechazo del órgano, ¿no? Y esto puede llevar a la osteoporosis. Cuando hablamos de osteoporosis, tenemos que saber que existe una primaria y otra secundaria. La primaria es aquella que tiene relación con la edad, ¿no? La tipo 1 es la posmenopáusica y la tipo 2 es la que se da por edad, ¿ya? Hay una osteoporosis primaria que sí es la juvenil y que tiene factores genéticos y hereditarios involucrados en su inicio temprano. La osteoporosis secundaria puede ocurrir a cualquier edad por las etiologías que acabamos de decir, por medicamentos, por trastornos endocrinos, por trastornos nutricionales, por problemas en la médula como amiloidosis, como mieloma múltiple, ¿no? O por ser sometido a un trasplante de órganos. Entonces tenemos la primaria y tenemos la secundaria. En cuanto a la fisiopatología de la osteoporosis, chicos, un momentito, déjenme conectar mi computadora porque está con batería baja. Ya. Acá nosotros en la fisiopatología podemos ver de que existe, o en la osteoporosis es el resultado de un desequilibrio en el remodelado óseo, ¿ya? Donde la resorción ósea supera a la formación ósea. Acá nosotros vemos cómo está el osteoclasto, cómo se produce el osteoblasto, pero al momento de la diferenciación, al formarse en osteocitos, este osteocito no va a ser un osteocito atípico. Entonces, a eso se refiere al remodelado óseo, o sea, cuando la resorción ósea supera la formación ósea, produciendo la pérdida de la masa ósea y llevando al deterioro de la microarquitectura del hueso. Esto es lo que ocasiona la fragilidad ósea, esto es lo que disminuye la resistencia mecánica, esto es lo que aumenta el riesgo de fracturas, ¿ya? A ver. Eso. Ya, acá nosotros por otro lado hablábamos también de causas secundarias de osteoporosis secundaria. Acá nosotros vemos cómo el glucocorticoide o el uso de corticoides me va a llevar a la osteoporosis. ¿Qué es lo que produce el corticoide a nivel óseo? Lo que me va a hacer es disminuir la función del osteocito, disminuye la diferenciación del osteoblasto o causa su muerte, la apoptosis, y va a aumentar la formación de osteoclastos. Es decir, ¿qué es lo que me va a generar? Me va a generar un remodelamiento óseo. ¿Por qué? Porque va a hacer que aumente la resorción ósea y que disminuya la formación ósea. Por eso es que me lleva a disminución de la calidad ósea, disminución de la masa ósea y al aumento del riesgo de fractura, ¿no? Con respecto a factores de riesgo para la osteoporosis primaria, la edad es un factor de riesgo, el ser mujer es un factor de riesgo, la inactividad física, ¿no? La delgadez, el tener complexión delgada es un factor de riesgo, la etnia asiática o blanca es un factor de riesgo, ¿no? La menorrea y la menopausia también, el consumo de alcohol y de tabaco es una causa importante para osteoporosis. Es una causa importante.
La osteoporosis secundaria se da por todo lo que nosotros hemos mencionado en etiología, trastornos endocrinos, médula ósea, nutricionales, fármacos y trastornos del tejido conectivo. La osteoporosis no duele, ¿ya? Con respecto a las manifestaciones, la osteoporosis no duele. Cuando una persona dice, me duele acá, debe ser la osteoporosis, son mis huesos, la osteoporosis me duele, no, la osteoporosis no duele, no tiene manifestaciones clínicas hasta que se produce una fractura, ¿ya? Entonces, ¿qué tipo de fracturas? Lo más frecuente es la fractura vertebral, se da en adultos mayores con más frecuente, ¿no? Producto de del remodelado óseo que se da a nivel del hueso trabecular a nivel vertebral. Esta es la manifestación clínica más común de osteoporosis, hasta en el 2/3 de los casos. Ahora, incluso estas fracturas son las que generan el dolor y uno dice, radiografía, colapso vertebral, sí, tiene osteoporosis, hay que tratarlo. Otras fracturas también, ¿no? Como las fracturas de cadera, o fracturas distales del radio, fracturas de coles, sin una causa que justifique la fractura, ¿no? O sea, sin una caída o una causa o un impacto que justifique la fractura. Entonces, manifestaciones clínicas no hay. La osteoporosis no duele, a menos que se fracture o que haya fractura. Acá nosotros, esto es una plaquita en donde podemos ver, esto es un cuerpo vertebral más o menos normal. Acá nosotros vemos que la superficie del cuerpo vertebral es irregular y acá nosotros vemos este cuerpo vertebral aplastado, ¿no? Con disminución del diámetro vertical. O sea, esto es una fractura vertebral, es un colapso vertebral, ¿no? Y acá también un poco, en realidad, ¿no? Son colapsos vertebrales, es fractura por compresión vertebral, en este caso toracolumbar, ¿no? Con respecto al diagnóstico, una fractura por fragilidad se considera fractura por fragilidad, o sea, por alteración de la microarquitectura, por mayor fragilidad ósea, se producen generalmente en la columna vertebral. Las fracturas por fragilidad también se producen en el radio distal, en el húmero, a nivel costal, ¿no? Y en la cadera. Ahí son los lugares donde generalmente se producen las fracturas por fragilidad. Para el diagnóstico también se dice que la puntuación T en la densitometría ósea debe ser con una puntuación que esté por debajo de menos 2.5 desviaciones estándar. Y el paciente tiene que tener alto riesgo de fractura. Y actualmente, o sea, el Colegio Americano de Reumatología para eso ha establecido un cuestionario o una calculadora que está al alcance, la calculadora está al alcance de cualquiera de nosotros en internet, no se descarga, o sea, tienes que entrar a la página y ahí te hace calcular el riesgo de que es lo que se utiliza para ver el riesgo de fractura. Entonces, en cuanto, esto es un pantallazo de los datos que te pide el cuestionario de FRAC, ¿no? Te pide poner la edad, el género, el peso, la altura, si ha tenido una fractura anterior, si su papá ha sido fracturado, si bebe alcohol, si es consumidor o fumador, si utiliza glucocorticoides, si tiene una osteoporosis secundaria o si tiene artritis reumatoide, y con eso calculas. Y te da el riesgo, no tiene un riesgo de fractura de 10%, de 3%, de 20%. Este es el cuestionario que se utiliza, el famoso cuestionario de FRAC, que están dentro de las guías, que lo utilizan para los criterios diagnósticos y osteoporosis. Esto es una cadera y nosotros podemos acá ver un informe de densitometría. Y acá vemos dos scores, el score T y el score Z. Y acá ustedes pueden ver el score T. El score T me compara la densidad mineral ósea del paciente con la densidad mineral ósea de la población en general, la población joven en general, me compara, ¿ya? Y ese es el score T, compara la densidad mineral ósea de la persona, de la persona a la que se le está midiendo con la población general. Y el score Z me compara la densidad mineral ósea del paciente con una población de su misma edad, ¿ya? Entonces,
Eso es importante que sepan. Esa es la diferencia entre el score T y el score Z. Acá dice que, o sea, su densidad mineral ósea está disminuida hasta en menos 1.5, o sea, con respecto, el score T, con respecto a la población en general. Pero con respecto a la población de su misma edad, está disminuido en menos 0.4. Esa es la diferencia, ¿ya? Para que ustedes puedan leer para una densitometría ósea, porque te dan esos dos resultados. Para términos de definición, ¿no? O sea, vamos a ver para el diagnóstico, si tú tienes un paciente, si nosotros tenemos un paciente con una fractura por fragilidad, ya sea una fractura a nivel vertebral, a nivel del húmero, a nivel del radio distal, si tiene una fractura por fragilidad, ya tiene osteoporosis, no necesito más. Si no tiene una fractura por fragilidad, pero viene para estudio y quiero descartarle, pues le pido una densitometría ósea. Si el score T de la densitometría ósea es menor de menos 2.5, entonces yo digo tiene osteoporosis. Si el score T no es menor de menos 2.5, pero está entre menos 1 y menos 2.5, perfecto, yo digo tiene osteopenia. Entonces en este paciente le calculo el riesgo de FRAC. Si en el riesgo de FRAC me sale que tiene un riesgo de más de 20%, yo digo tiene osteoporosis. Eso es lo que dicen las guías actuales, ¿ya? Entonces, quedamos claros. Si tiene una fractura por fragilidad, basta esa fractura por fragilidad para decir que tiene osteoporosis. Si no lo tiene, le hago una densitometría. Si en la densitometría el score T es menor de menos 2.5, tiene osteoporosis. Si no es el caso y tiene entre menos 1 y menos 2.5, perfecto, no tiene osteoporosis, pero es un paciente que tiene alto riesgo de fractura, tengo que ver, aplico el cuestionario o la calculadora de FRAC. Si esta tiene un riesgo de más de 20%, yo digo tiene osteoporosis. ¿Ya? Entonces, de esa manera es que se hace el diagnóstico. Acá es lo mismo que ya le habíamos colocado, ¿no? La puntuación T o el score T para hablar de osteopenia, osteoporosis o osteoporosis grave establecida. En la evaluación inicial de la osteoporosis, yo tengo que hacer una buena historia clínica, tengo que ver el examen físico buscando otras patologías. La historia clínica, sobre todo, ustedes saben de que la osteoporosis no duele, ¿ya? Pero yo tengo que buscar que el paciente no tenga alguna comorbilidad o alguna causa que me pueda generar osteoporosis. Enfermedades, como ya hemos visto, ¿no? Metabólicas, si usa corticoides, si usa algún anticonvulsivante que pueda generar osteoporosis. Para eso es la historia clínica, ¿ya? En el examen físico, bueno, busco signos de enfermedades o signos de que esté consumiendo otras cosas. O sea, si es un paciente que consume corticoides de manera crónica, voy a ver la fase en luna llena, voy a ver el abdomen con estrías violáceas, ¿no? O sea, la jiba, voy a ver todo ello, ¿no? Y pido exámenes de laboratorio. Siempre que sospecho, pido pues TSH, paratormona, calcio sérico, no vaya a ser que quiera dar calcio yo a una persona que tiene hipercalcemia. Ojo, ¿no? Siempre, antes de iniciar el tratamiento. Ahora, yo me fijo en la puntuación Z, ¿ya? Si en el score Z tiene una puntuación que está por debajo de menos 2, entonces yo debería de buscar alguna enfermedad, otra causa, otra enfermedad ósea, hasta metastásica, hasta cáncer. Entonces, es importante, o sea, no tenerlo, no es que no sirva, o sea, sirve sí, pero el tener eso positivo me indica de que tengo que hacer una evaluación adicional de laboratorio, sobre todo si la puntuación Z está por debajo de esos valores. Marcadores de resorción ósea, vamos a ver más adelante que sí existen marcadores de resorción ósea. Existen marcadores de formación ósea como la osteocalcina, también tenemos la fosfatasa alcalina específica de huesos, ¿no? Tenemos marcadores de resorción ósea, los más conocidos son el NTX, que es el N-telopéptido del colágeno tipo 1, ¿no? Y el CTX, que es el C-telopéptido del colágeno tipo 1. O sea, sí existen marcadores, pero en realidad medirlos, o sea, en Perú creo que el único que mide es ROE y para medirlo lo manda a Estados Unidos, o sea, pero existen marcadores de recambio óseo.
¿Qué pruebas de laboratorio yo debería de pedir en un paciente que sospecho de osteoporosis o que le estoy haciendo estudio de ello? Un perfil bioquímico completo que incluya fosfatasa alcalina para descartar enfermedades óseas agregadas. Un hemograma, calcio sérico, fósforo. Tengo que pedirle el dosaje de vitamina D y eso sí hacen en Tacna, dosaje de vitamina D. Tengo que pedirle pruebas adicionales a veces como una orina de 24 horas para calcio, prolactina, descartar que haya un hiperparatiroidismo, PTH intacta, TSH, ¿no? Hierro y ferritina también en algunos casos. Bueno, mire, sí les había puesto aquí los marcadores de recambio óseo. Esto en realidad es más para que lo tengan como conocimiento porque no es algo que se pida de manera habitual y ustedes han visto que en el algoritmo de diagnóstico no se considera o no te piden pedir marcadores de recambio óseo. ¿Ya? Pero es importante que sepan que existen marcadores de formación ósea como la osteocalcina, como la fosfatasa alcalina específica para huesos, como el propéptido N-terminal del procolágeno tipo 1, ¿no? Y existen también marcadores de resorción ósea, ¿no? Como es el N-telopéptido del colágeno tipo 1, el C-telopéptido del colágeno tipo 2, ¿no? La piridilina libre, la hidroxiprolina, ¿no? Existen marcadores de resorción ósea. Cuando yo sospecho de un paciente o me viene un paciente, o sea, y creo que puede tener riesgo de osteoporosis o viene pidiendo que le digan si tiene osteoporosis, pido un análisis de sangre completo, pido calcio sérico. ¿Por qué? Porque quiero saber si está aumentado y tiene un hiperparatiroidismo o si está disminuido y tiene desnutrición. Calcio en orina para ver si tiene osteomalacia o desnutrición o tiene hipercalciuria y buscar enfermedades de pérdida renal o enfermedad maligna. Tengo que ver su función hepática, tengo que ver su función renal, porque a veces hay que ajustar los medicamentos y tengo que pedir las concentraciones de la vitamina D. El tratamiento farmacológico, yo le voy a dar calcio, le puedo dar calcio 1200 miligramos diario y vitamina D, lo que se recomienda máximo es 800 unidades internacionales. Que tú quieras consumir 1000 no es que sea mejor ni que te va a ser mejor, o sea, lo que recomiendan es esa, 800 unidades. El calcio sí, vamos a ver una tabla más adelante que se pueden, en algunos casos, hay una cantidad máxima de calcio que se puede consumir al día. Es importante que a un paciente que tenga osteoporosis también le indiquen una dieta hiperproteica. Lo que recomienda la guía de osteoporosis es una cantidad de 0.8 gramos por kilo por día. En el adulto mayor lo que se recomienda es 1 gramo por kilo por día, mínimo, ¿ya? Para poder asegurar una buena masa muscular. ¿Ya? Ejercicios es como lo que recomiendan como tratamiento no farmacológico, ¿no? Ejercicios de resistencia, 30 minutos al día y ejercicios de fortalecimiento muscular 3 veces por semana. Dejar el alcohol y dejar el cigarro es algo que recomiendan si es que quieres manejar la osteoporosis. ¿Qué cosas yo le puedo recomendar como médico serumista? O hay pacientes que te dicen, yo tengo un montón de pacientes que dicen, doctora, yo no quiero más medicamentos, pero señora, el calcio viene en polvito, lo diluye en agua, va a ser como un juguito de naranja. No, tengo pacientes que me dicen, no, yo siento el polvito y me atoro bueno, vamos a ver cómo lo podemos complementar con dieta. Para que lo tengan en cuenta, 240 mililitros de leche entera me da 300 miligramos de calcio. 68 mililitros de yogur me da 250 miligramos de calcio. Almendras, 24 enteras, me dan 70 gramos de calcio. ¿Ya? Necesito 1200, tendría que consumirme casi 1 litro de leche, o sea, imposible, ¿no? O sea, siempre tengo que suplementarlo. Fuentes de vitamina D, que generalmente son los marinos, ¿no? Salmón cocido, caballa cocinada, el atún, el hígado de ternera, pero el que más me da es el salmón cocido, ¿no? O sea, miren que solo 85 gramos me da 400 unidades, ¿no? Y cuando uno pide un filete de salmón, o sea, por lo menos te lo dan de 150 miligramos, ¿no? El salmón cocido, tu presa, y ahí nomás ya estás consumiendo más de 800 unidades de vitamina D. Solo que el salmón es caro y no todos los días voy a comer salmón, a 150 gramos de salmón. Pero saber cuáles son las fuentes de vitamina D.
¿Ya? ¿Cuáles son las ingestas recomendadas máxima, la ingesta superior recomendada? En personas de más de 70 años se recomienda máximo 2.000 miligramos, 2 gramos de calcio al día, máximo. Lo recomendado es de 1.500, 1.200 miligramos de calcio al día, ¿ya? Y como vitamina D, lo máximo que se recomienda es de 80 unidades al día. No se recomienda más. O sea, lo digo porque si hay presentaciones de calcio que tienen 2.500 miligramos de calcio, son buenos, pero o sea, no es que te van a hacer mejor. El límite o el límite superior de ingesta de calcio es de 2.000 miligramos, ¿no? En 2.000 miligramos de calcio al día. ¿Qué otros medicamentos utilizo para tratar la osteoporosis? Utilizo los bifosfonatos. ¿Quiénes tenemos o a quienes tenemos? Tenemos nosotros aquí el alendronato que hay en el hospital, el risendronato que no es tan fácil de conseguir, el ivandronato que se puede conseguir fácil afuera en las farmacias, pero que es carito, y el ácido solendrónico que también debe estar 1.500 a 1.800 soles una ampolla. Entonces, el alendronato se da una tableta cada semana. La tableta viene de 70 miligramos. El risendronato se da de 75 miligramos a 70, se progresa hasta 70 miligramos por semana. El ivandronato, la ventaja es que lo doy solamente una vez al mes. Y el ácido solendrónico, la ventaja es que lo doy solamente una vez al año, endovenoso. El problema es el costo, ¿ya? Ese es el problema, pero es una muy buena opción. Si no le puedo dar el ácido solendrónico, ni alendronato, ni risendronato, o sea, con el alendronato y el ivandronato, o sea, el único problema son las molestias gastrointestinales, pueden causar reflujo. Por eso se le recomienda que luego de tomarlo, sea generalmente un fin de semana, y luego de tomarlo no se recueste, sino que camine, ¿no? O esté parado, ¿no? Entonces se le recomienda, yo generalmente les recomiendo, señora, tómelo un domingo, o sea, toma y empieza a hacer sus cosas, ¿no? O sea, hacen la compra de la semana, cosa de que tenga que estar parada y haciendo cosas, ¿ya? Porque no, si no le va a causar reflujo. ¿Qué otras opciones tenemos también? Moduladores selectivos, ¿no? De los receptores de estrógeno, como el raloxifeno. Se puede dar 60 miligramos al día vía oral, muy selectivos. El denosumab es una muy buena opción, el denosumab. El denosumab se le da 60 miligramos cada 6 meses y es por vía subcutánea. Acá en Tacna te lo traen a pedido, ¿ya? El costo no es barato, el denosumab debe estar 1.200 soles cada ampolla, ¿no? Y entonces al año son 2.400 soles, debe estar en el mejor de los casos, ¿no? En el mejor de los casos. Esos son los medicamentos aprobados por el FDA para el tratamiento de la osteoporosis. ¿Cuáles son las directrices o qué te indica intervenir farmacológicamente? Nuevamente, si la persona tiene una fractura por fragilidad, la trato. Si la persona tiene una densitometría ósea con un score en T menor de menos 2.5, lo tengo que tratar. Si la persona tiene una fractura, una puntuación de T entre menos 1 y menos 2.5, es decir, tiene osteopenia y tiene un FRAC mayor de 3, lo trato. Si no tiene nada de esto, pero tiene un FRAC mayor de 20%, lo trato también, ¿ya? Entonces, estas son las 3 condiciones en las que yo puedo iniciar intervención farmacológica a un paciente. Quienes tienen muy alto riesgo de fractura, quienes tienen un score Z por debajo de menos 3, quienes tienen un score Z por debajo de menos 5, más una fractura por fragilidad, y quienes tienen fracturas múltiples por fragilidad. Ellos tienen muy alto riesgo de fractura. Bueno, chicos, eso es con respecto a osteoporosis también. He tratado de resumirles, o sea, porque son temas amplios. Chicos, ¿cómo vamos? ¿Están? Sí, doctora. Ya, chicos. Chicos, nos falta un tema, o sea, es pequeño en realidad, lumbalgia. ¿Lo continuamos? Porque creo que ya vamos casi 2 horas. Sí, doctora, por ahí acabar. Ya, perfecto, de una vez.
Chicos, ¿se compartió? Sí, ¿no? ¿Ven mi pantalla? Sí, doctora. Ah, ya, perfecto. Ya, pasamos a lumbalgia. No, pues Sí, todavía. doctora. Sí, 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 sí. No, en el tercer toma termina. Tengo que pasar. No la puedo dejar porque estoy con clase. Todo me va a pasar. Está bien. Abra la puerta. Sí, usted se va a conocer. Yo no soy no voy a traducir nada en mi casa. ¿Cómo lo traigo? Ya, pero usted tenga la llave, o sea, lo digo porque tiene miedo que se escape en la mañana. A la hora que puede en la mañana viene mamá. Sí, ¿Ya? sí, voy a traer la sopa nomás. Ya, yo le aviso a la hora que me estoy yendo mañana para que estemos pendientes. Ya. Muchas gracias. Llámame ya, gracias. Chicos, empezamos entonces con la exposición de lumbalgia. Disculpen. La lumbalgia se define, como podemos ver aquí, como un dolor localizado en el margen inferior costal que se puede extender hasta los glúteos, pero puede haber o no irradiación a los miembros inferiores. Pero bueno, o sea, el tema es lumbalgia, así que en la lumbalgia de por sí no hay irradiación a los miembros inferiores, no estaríamos hablando ya de una lumbociatalgia. Puede originarse en múltiples estructuras, ya sea en el músculo, en el ligamento, en los discos intervertebrales, a nivel articular, a nivel facetario, a nivel de la raíz nerviosa, a nivel del hueso vertebral. Entonces, la causa puede ser múltiple, o sea, para ver la localización del dolor. Se habla de lumbalgia aguda cuando dura menos de 4 semanas, subaguda, aquella que dura hasta 12 semanas, y crónica, aquella que dura más de 12 semanas. ¿Por qué es importante esto? Porque, por ejemplo, en una lumbalgia aguda no está indicada, no deberíamos hacer terapia física en un paciente que tiene un dolor agudo. Podemos indicar terapia física en una lumbalgia crónica, pero en una lumbalgia aguda no. En cuanto a la etiología, existe una causa mecánica y una causa no mecánica de la lumbalgia. Las causas mecánicas son las más conocidas, enfermedades degenerativas como la artrosis, una espondiloartrosis, una artrosis del cuerpo vertebral o una artrosis facetaria. También la espondilolistesis, que es cuando hay una desviación, como pueden ver acá, de la alineación. Esta desviación de la alineación a nivel de la columna también puede generar lumbalgia, puede generar dolor. La hernia del disco obviamente genera dolor lumbar. La estenosis espinal por compresión medular, ahí ya no solamente va a generar dolor lumbar, sino también síntomas a nivel ya como retención urinaria, estreñimiento y dolores a nivel de los miembros inferiores, tipo calambre, adormecimiento, un dolor neuropático, ¿no? Otra causa de dolor lumbar son las fracturas o el aplastamiento vertebral. Otra causa de dolor lumbar son las espondilolisis, ¿ya? Y la espondilolisis básicamente se refiere a compromiso facetario. Vamos a ver acá. Esta es una espondilolisis, ¿no? Ven acá la estructura facetaria que puede estar fracturada, con artrosis, con desgaste. Entonces eso se considera espondilolisis.
Estas son causas de dolor lumbar mecánico. Ahora, hablamos de causas de dolor lumbar no mecánico cuando se debe a neoplasias, o sea, como mieloma, como lesiones metastásicas, tumores de médula espinal, infecciones como las espondilolisitis, la osteomielitis, la disitis séptica, los abscesos de psoas, los abscesos paravertebrales, causas inflamatorias también como una artritis reactiva, como una espondilolitis psoriásica, enfermedad de Payet, son algunas causas de dolor lumbar no mecánico. En cuanto a la etiología, ¿no?, de la lumbalgia, hablamos de que una de las causas es la espondilolisis, que se refiere básicamente a la osteoartritis de la columna vertebral, espondiloartrosis le llaman algunos, ¿no? Luego también otra causa de dolor lumbar es la anterolistesis o la retrolistesis, que es cuando hay un desplazamiento, ya sea anterior o posterior del cuerpo vertebral con respecto al que se encuentra debajo. ¿Ya? A eso llamamos anterolistesis o retrolistesis. Y hay grados, hay clasificación, ¿no? Grado 1 cuando hay un desplazamiento hasta de un 25%, grado 2 cuando se desplaza en un 50%, grado 3 cuando se desplaza hasta en un 75% y grado 4 cuando hay un desplazamiento total. ¿Qué es una espondilolisis? Es la fractura de la pars intercularis, que es lo que les mostré en esta imagen, ¿no? La espondilolisis. Estenosis o estrechez del canal medular, ¿no? Es la estrechez del canal medular. El dolor cuando hay un síndrome de compresión medular suele ser el primer síntoma, ¿no? Pero también presenta síntomas motores, no solamente dolor, presenta debilidad muscular, presenta alteración en la sensibilidad al momento del diagnóstico, ¿ya? Luego de eso, la radiculopatía, ¿no? El compromiso de una raíz nerviosa causa un dolor irradiado que se evidencia como hormigueo y como debilidad muscular. El síndrome de cola de caballo que tiene que ver con la estrechez también del canal medular. Hay pérdida, como les decía, del control intestinal, y hay también del control vesical, hacen retención urinaria, entumecimiento de la zona perineal y debilidad en ambas extremidades inferiores. Luego existen afecciones comunes de la columna lumbar. Bueno, acá un poquito les muestro, sí, miren, lo que les comentaba, ¿no? La espondilolistesis, que es el desplazamiento anterior de esta vértebra con respecto a la que se encuentra abajo, en este caso el sacro, ¿no? Acá vemos también estrechez del canal medular, acá vemos cómo se comprime una raíz nerviosa, acá vemos cómo hay una hipertrofia facetaria que comprime la raíz nerviosa, y acá vemos cómo hay una hernia del núcleo pulposo. La estenosis raquídea. La estenosis raquídea, en la estenosis raquídea se produce un dolor que se va a producir por la deambulación. Les hago énfasis en esto porque se la denomina, ¿no?, la claudicación neurogénica, ¿no? La claudicación neurogénica, solo que aquí el dolor aparece por la deambulación. También se localiza en la pantorrilla, ¿no?, y en la extremidad inferior distal. Se resuelve al sentarse o al inclinarse hacia adelante. No se resuelve al pararse. Una claudicación vascular, aparece el dolor en la pantorrilla y se calma al detenerse, ¿no?, al guardar reposo, ¿no? Pero una claudicación neurogénica solo se resuelve al sentarse o al inclinarse hacia adelante. ¿Ya? Hay diferencias por eso entre la claudicación neurogénica y la claudicación vascular. En la neurogénica va a presentarse no solamente dolor, sino entumecimiento, hormigueo, debilidad. En la claudicación vascular habrá dolor, habrá calambres, pero no va a haber debilidad, ¿ya? En ambas aumenta el caminar, pero en la vascular se alivia al ponerme de pie, al parar, al dejar de caminar. En la neurogénica no, se alivia al sentarse. En cuestión de minutos, tampoco de inmediato,
¿ya? Esas son algunas diferencias entre la claudicación neurogénica y la claudicación vascular. Cuando yo tengo un paciente que me viene a la consulta por lumbalgia, entonces tengo que, evaluar las características del dolor, pedir, o sea, ver dónde realmente es el dolor, si es lumbar, ¿no? O si es a nivel sacro o si es coxal, porque muchas veces el paciente confunde. Buscar y examinar, ¿no? Evaluar la postura, palpar las apófisis, o sea, a nivel vertebral y paravertebral, hacer un examen neurológico, ver la fuerza muscular, ver los reflejos, ver la sensibilidad, evaluar la marcha, evaluar el equilibrio. Es parte del examen que yo tengo que hacer en un paciente con lumbalgia, ¿no? Hacerle flexión de la columna, lateralización de la columna, buscar Dandy positivo, ¿no? Es parte de la evaluación. En la evaluación de lo que es la raíz nerviosa yasis, que sospecho que hay compromiso radicular, nosotros tenemos que si se compromete la raíz lumbar número 1, el dolor será sobre todo en la región inguinal. Cuando se compromete el L2, el L3 y el L4, el dolor se irradiará hacia la parte anterior del muslo. Acuérdense, la parte anterior del muslo. En el caso del L5, sí se irradia hacia la nalga, hacia el glúteo y hacia la parte lateral del muslo. El S1 se irradia hacia los glúteos, hacia la parte lateral y posterior del muslo. En todos ellos hay pérdida sensorial y hay también debilidad, ¿no? En cuanto a los reflejos, en algunos voy a poder evaluar el reflejo. Por ejemplo, en el L2, L3 y L4 podré ver que hay una disminución o pérdida del reflejo rotuliano. Si se compromete la lumbar 5, ve que habrá una reducción, o en el S1, o sea, pérdida del reflejo aquiliano, ¿no? O sea, son al examen físico cosas que me permiten ubicar la lesión, a qué nivel se encuentra. Pido radiografía, sin embargo, para ver columnas siempre es mejor la resonancia magnética, ¿no? La radiografía hay muchas cosas que no me va a ver. En esta radiografía, ¿qué es lo que veo? Es una radiografía de una espondiloartrosis lumbar. Se ve que esto es una vértebra normal. Acá se ve que es una adulta mayor porque ustedes pueden ver acá las estructuras vasculares calcificadas. Acá se ve osteofitos, se ve esclerosis subcondral. Miren acá cómo hay disminución del espacio articular, hay pinzamiento y acá también hay presencia de osteofitos. Esto es una espondiloartrosis lumbar. Acá nosotros vemos a una paciente que tiene dolor lumbar y que se debe a una fractura, a un aplastamiento vertebral, que lo podemos ver en esta vértebra. Luego, acá nosotros tenemos los nódulos de Schmoll. Los nódulos de Schmoll pueden aparecer hasta en el 20% de la población y no da síntomas, ¿ya? No duelen, son asintomáticos y es cuando hay hernia del núcleo pulposo, pero no hacia atrás ni hacia adelante, sino hacia el cuerpo vertebral que se encuentra arriba o abajo. Entonces, no generan generalmente dolor, su hallazgo a veces es incidental. Acá sí vemos cómo se produce una hernia del núcleo pulposo hacia la parte posterior que termina causando una compresión del canal medular, probablemente un síndrome de compresión medular, ¿no? En cuanto al tratamiento, el calor, o sea, medidas locales de calor puede reducir el espasmo muscular y el dolor. La acupuntura no se recomienda, la guía no lo recomienda. El ejercicio no está indicado en el dolor agudo, solo en el dolor crónico, ¿no? Soportes lumbares, o sea, que use corsé, o sea, solamente si es que hay evidencia de que tiene una fragilidad, de que tiene inestabilidad. Por ejemplo, si se produce una espondilolistesis de grado 4, obviamente le tengo que dar un soporte lumbar, ¿ya? El yoga sí ha mostrado evidencia de mejora del dolor, sobre todo del dolor crónico. Con respecto al manejo farmacológico, de lo que uno podría usar, ¿no? O sea, tenemos también acá, o sea, siempre recomiendan en primer lugar utilizar el paracetamol. Para el dolor lumbar lo recomiendan en 650 miligramos cada 4 a 6 horas, ¿ya? O en nuestro caso 500 miligramos cada 4 horas a 6 horas. Cada 6 horas y con eso le estoy dando 2 gramos de calcio. La dosis máxima es de 4 gramos al día, ¿no? De paracetamol.
En cuanto a los AINES, tenemos ahí las opciones que vemos, ¿no? El diclofenaco, la indometacina, solo que ya sabemos que la indometacina tiene un alto riesgo de gastrolesivo y el diclofenaco tiene un riesgo moderado gastrolesivo. Meloxicam es una muy buena opción, se da 15 miligramos al día y, o sea, no es tan gastrolesivo como el ibuprofeno, el ketoprofeno, el naproxeno. El naproxeno es una muy buena opción porque la lesión o el riesgo gastrolesivo es moderado, pero es económico y es factible para el que no tenga medios. El ketoprofeno solo lo utilizaría como rescate porque han visto que es bastante gastrolesivo. El ibuprofeno, su nivel de gastrolesivo es igual que el diclofenaco. Si tuviera que elegir entre el ibuprofeno y el diclofenaco, elijo el diclofenaco. ¿Ya? Con respecto a otros, o sea, en cuanto al ácido acetilsalicílico, se necesitaría dosis muy altas para poder calmar el dolor, no se recomienda. En cuanto a los inhibidores de la COX, tenemos el Celecoxib, que es una muy buena opción. El único problema es que no está disponible para todos, hay que comprarlo, viene de 200 y de 400 miligramos que se pueden dar al día. El Etoricoxib tenemos de 90 y de 120 miligramos, se puede dar una vez al día. El único problema con los inhibidores de la COX-2, como mencionamos, es el tema de los efectos adversos a nivel cardiológico, cardiovasculares, es lo único. Con respecto al tratamiento farmacológico de segunda línea, otra cosa lo que yo puedo dar a mi paciente, además del medicamento para el dolor, sea un AINES, sea un salicilato, sea un ácido propiónico como el ibuprofeno, ketoprofeno, naproxeno, yo lo puedo asociar con un relajante muscular, como la orfenadrina, como la ciclobenzaprida, como el pridinol. Yo lo puedo utilizar o asociar a opioides, claro, ¿no? O sea, hay mezclas que ya vienen, por ejemplo, Saldiar tiene una mezcla de tramadol con paracetamol. Luego tenemos el Dolnix Forte, que es una mezcla de ketorolaco con tramadol, ¿no? Entonces, sí existen ya combinaciones dadas, ¿no? O sea, en presentaciones de marca. Morfina, la morfina, o sea, no lo utilizaría en realidad, o sea, sin embargo, sí lo recomiendan solo si es que no calma con ninguna otra cosa. En el hospital sí tenemos tramadol y morfina. La oxicodona también tenemos en el hospital. El único problema con los opioides es que, bueno, genera bastante estreñimiento y es algo que también tenemos que tenerlo en cuenta. Antidepresivos, o sea, puede considerarse la duloxetina, puede considerarse la mitriptilina para ayudar a tratar el dolor lumbar agudo, sin embargo, no se considera como primera línea de tratamiento farmacológico en la lumbalgia. No, chicos, ya terminamos lumbalgia también. Chicos, ha sido 2 horitas, o sea, no sé si hubiera alguna pregunta, me imagino que también están cansaditos, sé que han estado llenos de exámenes y sé que van a continuar llenos de exámenes, ¿no? Yo envío a su compañero, a su delegado, ahorita mismo las presentaciones para que las puedan tener ya con ustedes. Muchas gracias, doctora. Listo, chicos, nos estamos viendo, hasta luego. Hasta luego, Hasta doctora. luego, doctora, muchas gracias. Hasta luego, chicos. Hasta luego.